Muy buenas noches con todos. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de un tema de la materia de fenómenos de transporte. Mi nombre es Ángel Valencia. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de La Tacunga, de la carrera de Petroquímica. Y el tema a tratar hoy es la generalización de la ley de viscosidad de Newton. Como primer paso tenemos que una pequeña introducción, donde nos dice que la viscosidad se definió por medio de la ecuación de tau sub yx, que es igual a menos, este símbolo lo vamos a determinar como la viscosidad dinámica, eh, derivando la velocidad en x respecto a y, en términos de un flujo cortante simple en estado estacionario en el que vx es una función solo de y vy y v sub z son cero. Es decir, la velocidad en el plano X es una función solo de y la velocidad de Y y la velocidad en Z son cero. Las ideas primordiales que condujeron al descubrimiento de la generalización requerida de la ley de la viscosidad de Newton son las siguientes. Considerando un patrón de flujo muy general, donde la velocidad de flujo puede ser en varias direcciones en diversos sitios y puede depender del tiempo t, las componentes de la velocidad están dadas por las siguientes ecuaciones. La velocidad en x es igual a la velocidad en x con respecto a x, y, z y t. De igual forma para la velocidad en y y la velocidad en z. Es decir, que las velocidades van a depender de x, y, z y t, o van a estar en función de estos planos, por así decirlo. Vamos con el análisis geométrico. Tenemos aquí un pequeño elemento de volumen en forma de cubo dentro del campo de flujo, en donde el área de cada cara es unitaria, como se puede observar. El centro del elemento del volumen está en la posición x, y, z. La fuerza libre que debe aplicarse a la sección sombreada, tenemos que entender que se puede asociar a dos fuerzas, que puede ser la presión y las fuerzas viscosas, como ya veremos más adelante. Tenemos una pequeña descripción más a fondo de lo que acabamos de observar. La fuerza de presión siempre está perpendicular a la superficie expuesta, como ya vimos. Esta fuerza de presión es perpendicular. Aquí tenemos en X, en y en Z. También nos dice que, por lo tanto, en A la fuerza por área unitaria en la superficie sombreada será un vector eh, ρ delta sub x, es decir, la presión, un escalar, multiplicada por un vector unitario, delta sub x, en la dirección x. En forma semejante podremos observar esto en la figura B, que será un rho delta sub y y un rho delta sub z. Ahora, las fuerzas de presión serán ejercidas cuando el fluido sea estacionario, así como cuando esté en movimiento. Ahora, las fuerzas viscosas están en acción solo cuando dentro del fluido hay gradientes de velocidad. En general, no son perpendiculares al elemento superficial, ni paralelas a este, sino que forman un ángulo respecto a la superficie. Es decir, nuestras fuerzas viscosas son las siguientes: tau sub x, tau sub y tau sub z. Como podemos ver, forman un ángulo en las superficies. Ahora, para definir esto un poco mejor, tenemos una, un resumen que va en una tabla que se está presentando, donde se puede observar que en A se observa una fuerza por unitaria tau sub x ejercida sobre el área sombreada. En B y en C se observan las fuerzas por el área unitaria tau sub y tau sub z. Cada una de estas fuerzas, que son vectores, tienen componentes escalares. Por ejemplo, tau sub x tiene las componentes tau sub xx, tau sub y tau sub xz. Por lo tanto, ahora es posible resumir las fuerzas que actúan sobre las áreas sombreadas en la siguiente tabla. Tenemos que la dirección normal de la cara sombreada que vimos en el gráfico, tenemos x, y, z. Ahora tenemos que el vector de fuerza por área unitaria sobre la cara sombreada, que se puede definir como la densidad de flujo de cantidad de movimiento a través de la cara sombreada, tenemos que pi sub x es igual a rho delta sub x más tau sub x. Esto es igual para y y para z.
Y por último tenemos las componentes de las fuerzas por área unitaria que actúan sobre la cara sombreada, componentes de la densidad de flujo de cantidad de movimiento a través de la cara sombreada. Tenemos que para x es pi sub xx es igual a rho más tau sub xx. Y para phi sub yx es igual a tau sub yx y para pi sub zx es igual a tau sub zx. Ahora, eh, esto se repite solo que cambiando en pi sub y y en pi sub zz. Para entender un poco mejor esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, los esfuerzos moleculares se definen como lo siguiente, donde pi sub ij es igual a rho delta sub ij más tau sub ij, donde ij pueden ser x, y o z, donde delta sub ij es el delta de Kronecker, que es 1 si es igual a j y es 0 si no es igual a j. Entonces, tau sub ij, donde también se puede llamar pi sub ij, puede interpretarse de dos formas. Entonces, ahora vamos a comprender un poco mejor lo que estaba en la tabla resumida. Pi sub ij es igual a rho delta sub ij más tau ij cuando la fuerza en la dirección j sobre un área unitaria es perpendicular a la dirección y, donde se entiende que el fluido en la región menor a x sub y ejerce la fuerza sobre el fluido x sub y. Y de igual forma se puede interpretar que pi sub ij es igual a rho delta sub ij más tau sub ij, que es la densidad de flujo de cantidad de movimiento j en la dirección y positiva, es decir, la región menor x sub y a la mayor x sub y. Entonces, ahora vamos a tener las demostraciones que nos llevarán a la generación de esta ley. Los esfuerzos viscosos pueden ser combinaciones lineales de todos los gradientes de velocidad. Tau sub ij es igual a menos la sumatoria de k más la sumatoria de sub k por la sumatoria de sub i de mu sub ij k l, la derivada de v sub k y la derivada de x sub l, donde x, j, k y l pueden ser 1, 2 y 3. Si nosotros realizamos todas las sumatorias reemplazando 1, 2 y 3, tendremos 81 respuestas, en donde estas 81 respuestas de estas sumatorias se conocen como los coeficientes de viscosidad. También puede demostrarse que las únicas combinaciones lineales simétricas de los gradientes de velocidad es la siguiente ecuación mostrada. Y se dice que si el fluido es isotrópico, es decir, si no tiene una dirección preferida, entonces los coeficientes enfrente de las dos expresiones de la ecuación deben ser escalares. De modo que tau sub ij es igual a por la derivada de v sub j sobre derivada parcial de x sub y más la derivada parcial de v sub y sobre la derivada de x sub j más b por la derivada parcial de v sub x respecto a x más la derivada parcial de y respecto a y más la derivada parcial de z respecto a z por el delta sub ij. Bueno, finalmente vamos a pasar con la determinación de la generalización de la ley de viscosidad de Newton. Finalmente, por un acuerdo común asumido entre la mayoría de los especialistas en dinámica de fluidos, la constante escalar B es igual a 2/3 de mu versus kappa, donde kappa se denomina viscosidad dilatacional. La razón para escribir B de esta manera es que por la teoría cinética se sabe que kappa es idénticamente a cero para gases monoatómicos a baja densidad. Entonces tenemos la ecuación anterior que vimos, pero esta vez reemplazando B por 2/3 de mu versus kappa. Aquí tau sub ij puede ser igual a tau sub j y ij pueden asumir valores de 1, 2 y 3. Estas relaciones para los esfuerzos en un fluido newtoniano están asociadas con los nombres de Navier-Stokes. Si se desea, este conjunto de relaciones puede escribirse de manera más concisa o más reducida en notación de vector tensor del apéndice A, como se puede ver en la siguiente ecuación, donde tau es igual a menos mu por el vector sub b más el vector sub b elevado a la más 2/3 de mu versus kappa por el producto punto del vector por v por delta, en donde delta es el tensor unitario del componente de delta sub i sub j, el vector v sub b es el tensor del gradiente de viscosidad, es decir, este de aquí, b, el vector sub b a la más
es la transpuesta del tensor de gradiente de velocidad, este símbolo de aquí, o este símbolo de aquí, y el producto punto del vector por b es la divergencia del vector de la velocidad. Entonces, con todo esto se puede pasar a la siguiente conclusión. En conclusión, es importante saber que una generalización de la ecuación 1.1.2, que es la primera que vimos, que es la ley de la viscosidad de Newton, y esta generalización implica no uno, sino dos coeficientes que caracterizan un fluido. Como ya vimos, la viscosidad dinámica, que es mu, y la viscosidad dilatacional, que es kappa. Si el fluido de un gas a menudo se supone que actúa como un gas ideal monoatómico, para que kappa es idénticamente a cero. Y si el fluido es un líquido, a menudo se supone que es incompresible y se demuestra que para líquidos incompresibles el producto punto de del vector b por v, que en este caso es la velocidad, es igual a cero. Y en consecuencia el término del que contiene a kappa se elimina de cualquier manera. La viscosidad dilatacional es importante para describir la absorción del sonido de gases poliatómicos y para describir la dinámica de fluidos en líquidos que contienen burbujas gaseosas. Eso ha sido todo, espero hayan comprendido y muchas gracias por visualizar este video.